siendo algo en lo que hemos trabajado, lo cual hemos hablado también los miércoles en los estudios, pero para que nosotros vengamos a la autoridad en la que necesitamos estar en este caminar a través de la vida, necesitamos darnos cuenta y reconocer que sí hay una relación la cual es importante. Así que los llevaré a 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Llamaré esta como cadena, porque no sé cómo llamarlo realmente, pero esta cadena, este orden, es el plan de Dios. Dios lo planeó, Él lo diseñó, funciona, es glorioso, es asombroso, y todo sucede por causa de esto. Así que lo lleva a 1 Corintios 4:1. Esto son las escrituras para poner como fundamento antes de llegar al mensaje. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entendemos otra vez el lugar en que estamos, el rol que debemos de llevar en esta vida para que Dios pueda hacer todas las cosas que Él ha planeado y preparado, las cuales aún no hemos visto ni escuchado. Pero hay muchas cosas que Dios ya nos ha llevado a experimentar a través de Cristo. La salvación, cubiertos por la sangre, caminar en su nombre. Y todo esto ha sido o ha venido desde el trono de Dios. Él es el autor. Él es aquel que ha planeado todo. Y necesitamos entonces considerarnos como seres humanos de que somos servidores de Cristo, pero que somos también administradores de los misterios de Dios. Me gusta esto, ¿ustedes no? De que tenemos la experiencia de poder caminar en el camino, el cual Cristo caminó también, y de que somos siervos a Él. Pero al mismo tiempo tenemos una avenida al área de los misterios de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios ha planeado todas las cosas ya. Incluso antes de que todo fuese creado, en lo que a la humanidad se refiere. Gloria a Dios. Y nos damos cuenta que esto viene a ser nuestra responsabilidad. En la autoridad en la que debemos de caminar como hombres y mujeres de Dios. 1 Corintios 3:23 nos dice: y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Así que necesitamos comprender la escritura que revela este poder de autoridad, de la cual voy a hablar en este mensaje, y que hablé la semana pasada. Toda autoridad ha sido dada a mí, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Mateo 28:1 dice: reconocemos el fluir de autoridad y las provisiones. Tú puedes tener autoridad, pero necesitas tener, ahora sí que, al proveedor, para que podamos operar. Porque si nosotros mismos queremos hacerlo, no mantendremos nada más grande que de la forma natural del hombre. Ya que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto nos da eternidad como ser humano, no en la carne, sino que en nuestra creación eterna que Dios nos creó en su imagen y semejanza. Y tenemos este poder de creación, pero no tenemos poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural viene en esta obra divina de Dios que ha puesto. Me han escuchado decir que en San Juan 14:28 dice: me habéis oído que os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amaréis, os abriréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Todas estas teorías y estas enseñanzas allá afuera, en el mundo religioso, tira ahora sí que a la ventana cuando reconocemos que hay un orden de autoridad
que no hay nada como que son iguales o coexistentes. No existe en la palabra de Dios, pero existe sí en teología religiosa. Porque lo que le pertenece a Cristo fluye a los que somos de Él. Si le pertenecemos a Cristo, entonces estamos en la posición para poder heredar todo lo que Dios ha puesto. Somos herederos y coherederos a estas cosas. Y nos damos cuenta por la palabra de Dios de que debemos seguir adelante al llamado santo de Dios para movernos de lo natural y entrar a lo sobrenatural de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me escuchan? Yo no los escucho a ustedes. Aleluya. Así que la seguridad en Dios, porque estamos en Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, esto es muy seguro lo que nos dice la palabra cuando nos damos cuenta que la autoridad que está sobre nosotros, reconociendo el poder que nos rige, cuando nos damos cuenta que la voluntad del Padre a través de Cristo llega a nosotros. Entonces podemos darnos cuenta de que cuando estamos pasando por cosas en la vida, la cual han sido puestas para experimentarlas, para poder vencer por el poder de la autoridad que se nos fue dada a nosotros. Ya mencioné esto a ustedes, de que si caminan por lo natural, solo recibirán de lo natural. Pero si caminamos y entendemos de que está aquello que está en autoridad sobre nosotros, si aceptamos esto y nos movemos a esto, veremos y experimentaremos lo sobrenatural de Dios, porque Cristo lo hizo. Y Cristo fue un hombre que nació de una mujer bajo la ley, pero vino a darse cuenta de quién Él era en su propósito. Él se dio cuenta que era aquello que necesitaba y alcanzó esto. Y les digo el día de hoy de que si solo aceptamos de que tenemos, ahora sí que, o que solo estamos en seguridad para la gloria de Dios a la eternidad, podemos vivir la vida sin ninguna manifestación. Pero esto no es la voluntad de Dios. Esto no glorifica al Padre a través de Cristo. Así que nos damos cuenta que esta seguridad en Dios es de que nuestro futuro ya ha sido establecido. Aleluya. Amén. Yo ahora sí que aplaudo para mi futuro. Me gozo por mi futuro. Aleluya. Estoy usando mis instrumentos que tengo para poder gozarme, sea para que esté para alabar a Dios o... Bueno, necesitamos entender que el futuro ya ha sido establecido y esto me hace sentir bien. ¿Qué tal ustedes? No quiere decir que es seguridad eterna, sino que estamos trabajando. Como que se nos ha dado esta comisión por la autoridad de Cristo, de que estamos comisionados a estar en autoridad y manifestar las obras de Dios. Alabado sea su nombre. Tomando autoridad sobre las cosas. Nuestro propósito entonces, si lo hacemos, es seguro, ya que la fe sin obras es muerta. Y aún así, sin fe, es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos tener algo vivo en nosotros que crece y se manifiesta las cosas de Dios, y nos damos cuenta de esto a través del hecho de que tenemos autoridad sobre las cosas que necesitamos tomar autoridad de. Esta identidad que se establece en orden, y el orden establece propósito. ¿Puedo decirte esto de nuevo? Porque es realmente importante de que nosotros comprendamos que pertenecer
¿Qué tantos de ustedes pertenecen? Porque pertenecemos al reino de Dios. Pertenecer nos establece identidad. Podemos identificar quiénes somos cuando pertenecemos a un lugar. En su árbol familiar ustedes ahora sí que pertenecen, y se puede identificar con esto porque pertenecen a aquella familia. ¿Tiene sentido lo que dije? ¿Lo entendieron? Digan amén. Digan sí, lo entendí. Entonces, si tienes identidad, esto establece orden. Entonces te identificas en la familia. La orden está un padre o un marido que es cabeza sobre la familia. Nos identificamos con esto. Ahora, cuando hemos identificado ya esto, hay orden. ¿Amén? Sí. Niños vienen a mamá y mamá dice, ve a papá. Esa es orden. El padre le dice a los hijos que vayan a mamá. Esa es orden. Así que si tenemos orden, entonces el orden desata el propósito. Tenemos un orden en los cielos ya. Yo tengo un Padre Celestial. Ustedes tienen un Padre Celestial. Pero hay orden. Así que vamos en orden porque Dios preparó para nosotros una madre, la cual es Cristo Jesús, para que encontremos esa orden. Entonces, cuando vamos a mamá, para que ella vaya a papá, entienden el orden y regresa a mamá. Y reconozco que no decimos no le llamamos a Jesucristo mamá, pero solo puse esto para entender el orden que está establecido en los cielos. Porque yo quiero caminar en autoridad, pero no tengo autoridad hasta que sea dada. Y aún así me doy cuenta que es la voluntad de Dios que la autoridad se restaure dominio. En Génesis dice que tengan dominio aquí en la creación. Cuando le habla a los ángeles y le dice en la atmósfera de donde esto estaba sucediendo, cuando creó, y tal vez en la tierra, porque dice que tenga dominio. ¿Saben qué es dominio? Dominio es autoridad. Y este es el plan perfecto de Dios cuando nos creó. Pero nos damos cuenta de que Adán perdió su dominio a través de la desobediencia, cuando Cristo, el último Adán, lo restauró por la obediencia. Así que dominio o poder ha sido restaurado al cuerpo de Cristo, a través de Cristo. Nuestra responsabilidad entonces no es ser tímidos. Necesitamos sabiduría a veces, pero como hijos e hijas de Dios es de caminar en la autoridad como Cristo caminó. La autoridad del creyente no es para dominar a las personas, sino para gobernar a la vida propia de uno, así como Cristo gobernó su propia vida. Es importante que disciplinemos quienes somos. Es importante que caminemos con una mente espiritual. Es importante que cuando el mundo viene y nos sobrelleva a veces, debemos de reconocer que nosotros gobernamos aquí porque tenemos autoridad que se nos fue dada a través de Cristo, y mi Padre opera en esa autoridad cuando me doy cuenta y sé de que esto es quien soy yo, y necesito gobernar mi mente, necesito gobernar, porque
el creyente vence a la influencia del mundo cuando gobernamos nuestra actitud, gobernamos nuestra mente, gobernamos nuestras confesiones. Cuando hemos ya tratado tanto con Satanás que ya estamos cansados, que nos levantamos en la autoridad. ¿Me escuchan el día de hoy? Se levantan en la autoridad. No dejen que Él los empuje, no dejen que el mundo los lleve de aquí a allá, no dejen que entren a su actitud, a su espíritu, a su mente, donde ustedes empiecen a confesar cosas que no son de Dios, que nos han sido puestos para nosotros como su pueblo, su reino, que necesitamos manifestar su gloria, la gloria de Dios. Solo vencemos esto cuando tomamos autoridad sobre aquello que nos molesta y tratamos y que trata de vencernos o trata de destruirnos de alguna u otra manera. El creer del creyente vence la influencia del mundo. La autoridad del creyente camina más allá del pecado y del temor. ¿Han sido tentados? Sí, ¿verdad? Nos damos cuenta que Cristo fue tentado también, pero venció. ¿Cómo es que venció? Por su autoridad que recibió del Padre. Amén. Yo solo les digo a ustedes y a mí, si queremos vivir nuestras vidas con nuestras actitudes naturales y ver todo de lo natural, ver todo con nuestros propios ojos, no tendremos victoria, no viviremos en el gozo del Señor, sino que nos encontraremos sintiendo mal y yendo a la cama sintiéndonos mal. En vez de esto, está esta promesa por la palabra de Dios. No importa quiénes somos, si venimos al reino de Dios, habiendo nacido de agua y de espíritu, y somos llamados por Dios y escogidos por Dios, Él nos escogió para estar en victoria. Él nos escogió para estar en poder de autoridad. Él nos escogió como ese testimonio, ese testigo en esta hora y en esta generación, para ser líder en nuestra familia, para ser seguidor en nuestra familia, para que nosotros seamos, o seas un buen padre, una buena madre, para que seas alguien sólido en Dios y caminar en todos los aspectos de tu vida, no importa en qué nivel te encuentres o en qué dimensión se te haya ofrecido. Él quiere que tú tengas victoria en todo. Denle un aplauso al Señor. Él no quiere que tú camines en pecado. Él no quiere que tú camines en temor, sino que Él quiere que tú camines en el gozo del Señor. En 1 de Juan hay una cosa maravillosa que dice que nosotros somos de Dios. 1 de Juan 4:4 dice: vosotros sois de Dios, dice. ¿Escuchan lo que dice la palabra? Que somos de Dios. Pongan una sonrisa en su rostro y digan: yo soy de Dios, ¿verdad? Que esto esté en nuestro espíritu, de que yo soy de Dios. No solamente soy como cualquier cosa que está ahí, no. Yo soy un hombre y una mujer de Dios. Ustedes son hombres y mujeres de Dios. Vinieron de Dios. Ustedes vinieron. Aleluya. Y dice, que nos da la victoria. Esta es una predestinación. Dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Esto fue dado por Dios. Porque mayor es el Espíritu de Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que Satanás está en el mundo. Sabemos que hay demonios allá afuera. Y hay mujeres y hombres que no sirven a Dios, que no se han comprometido para servir a Dios. ¿Y por quiénes son controlados? Por Satanás, por ángeles demoníacos. Es por eso que hay tanta maldad en la tierra. Así que sabemos quién es su padre. Y Jesús incluso dice
de los fariseos y los saduceos. Ustedes son de su padre, el diablo. Así que es fácil darnos cuenta por las características y el carácter, ¿verdad? Y es por eso que un hombre y una mujer de Dios no pueden quedarse en silencio en quienes son, porque son de Dios, han vencido ya. Y por su testimonio, como Jesús lo hizo, por su testimonio, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Restaurar una casa no es solamente decir. Escuchen lo que digo. Cuando una casa es limpia, ¿cuántos nos dejan saber que la palabra de Dios nos dice, cuando nos hemos arrepentido, de que la casa se limpia? Pero también ha sido a ser ocupado o reocupado. Cuando empezamos entonces a mirar la palabra de Dios, Cristo no solamente venció al enemigo, sino por su sangre también movió al creyente al lugar de autoridad. Ustedes son los dueños de la casa ahora, y ustedes están ocupándolo. Pero en su ocupación no hay nada de provecho hasta que lo protegen. Y lo protegen con su autoridad. Y toman ese estándar de liderazgo. Porque por su sangre Jesucristo quitó al creyente y lo trajo al lugar de autoridad. Mostramos nuestra ocupación a través de la demostración de esta autoridad. De otra forma, solo somos hombres comunes y mujeres comunes. Y si queremos vivir bajo el hecho de que solo estoy ocupando esta carne, entonces quiero que sepan que no podrán vencer. No es posible, pero con la autoridad Jesús mandó que incluso a los espíritus inmundos se fueran y le obedecieron. Y si no hablamos en autoridad en contra de Satanás y su iniquidad, entonces su sistema y el mundo, y si nos quedamos en silencio en contra de esto, hemos silenciado la autoridad la cual Cristo conquistó por nosotros. Así que si no tomamos las cosas de Dios, entonces las cosas de Dios se silencian. Y todo lo que ha sido completado a través de la vida de Cristo y su propósito, no sirve ya en propósito. Hasta que hay una continuación de las cosas que Él habló y las cosas que Él era en su ministerio y el poder que el Padre, en el cual el Padre pudo trabajar con Él para hacer los milagros que necesitaban ser hechos. Y vemos en Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de su autoridad para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tenemos propósito? Dios nos ha dado la claridad en su palabra de cuál es nuestro propósito, cuál debe de ser. Porque nuestro propósito por la palabra de Dios es que nosotros debemos de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo estoy determinado por la palabra de Dios de que la perfecta, agradable voluntad de Dios es de que Él quiere operar a través del cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu que está en nosotros. Y la gloria de Dios está ansioso por el avivamiento, está ansioso para que señales y milagros lleguen a nosotros, ya que no hay nada más en mi mente por la palabra de Dios que me diga de que no suceda, sino que vamos a primera de Juan 5:4, porque todo lo que nació de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque la fe se transforma a creer. Cuando creemos, entonces creyendo se toma la sabiduría en autoridad.
¿Están emocionados de esto? Muy bien. Emociónense. Alabado sea Dios. Aleluya. Párense y hagan algo. Hagan algo para la gloria de Dios, porque estoy emocionado. Aleluya. Porque la fe ha venido, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuché. Con mis ojos espirituales vi y mis oídos espirituales oí. Y porque tengo fe, he escuchado la palabra, lo creo. Soy inteligente para creer esto. Y si lo he creído, hay solo una manera para expresarlo. Es a través de la autoridad. Ya que si no tomamos la autoridad, pueden sentarse. Si no toman la autoridad, entonces solo se quedará en silencio. ¿Tiene sentido? Muy bien. La autoridad del creyente no es político o cultural, sino que es una mente espiritual con autoridad. Si tú dices y dejas que el mundo te presione, es solo porque no has tomado tu autoridad espiritual sobre esto. Síganme con esto. La autoridad del creyente. Autoridad sobre la tentación. Hablando con autoridad. Si te quedas en silencio, entonces te llevará cautivo. Debes de levantar tu voz. Debes de hablarlo. Escuchen lo que voy a decir. La fe viene como escuchando. ¿Qué escuchas? Una voz. Porque alguien habló. Así como cuando Dios habló, cuando habló a crear y comandó a la tierra. Porque dice que su espíritu estaba sobre la faz de la tierra. Y en el versículo 3 hasta el 29 de Primera de Génesis, tú te darás cuenta que continuamente, ¿qué era lo que Dios hacía? ¿Qué era lo que hizo que el firmamento se creara? ¿Qué fue lo que hizo que las bestias se formasen? ¿Qué fue lo que hizo que la vegetación se hiciera? Su palabra. Él habló su palabra. Y todo se tuvo que rendir a su palabra. Y se creó a través de su palabra. Fue su autoridad. Él dijo que no podría jurar por nadie más grande que él mismo. Así que para ti y para mí no hay nada que no suceda hasta que ponemos nuestra voz en esto. Puedes pensarlo, puedes tal vez soñarlo, tener visiones de esto, pero nunca llega a realizarse hasta que tú hablas. Y nos damos cuenta por la palabra de Dios que nuestra autoridad sobre la tentación es hablando esto. Decimos, no voy a tratar con esto, te reprendo, Satanás. La autoridad sobre el mundo y sus placeres. Porque es interesante que la carne fue creada del polvo de la tierra. Y pues disfruta las cosas, los placeres del mundo. Pero Dios no quiso que los placeres del mundo fuese para las personas de su reino, ya que viola la santidad de la persona. ¿Tiene sentido? Gloria a Dios, sí. Estoy feliz de que lo están entendiendo, porque es verdad. Y es así como debemos de vivir. Así que el creyente vive con un espíritu vencedor. Cuando caminamos en la autoridad de su santidad, vencemos al mundo no queriendo ser parte de, sino quedándonos en la verdad. Piensen en esto. Un barco está diseñado para estar en el agua, pero no dejar de que el agua entre. La vida del creyente en el mundo se niega a dejar que el mundo entre en ellos. Aleluya. Aleluya.
¿Lo están sintiendo? Gloria a Dios. Así que es muy importante, porque hablamos de romper cosas en nosotros, de seguir adelante y llegar a un nuevo lugar. Y cuando empezamos a aplicarla a nuestras vidas, de que a través de Cristo tenemos autoridad para tener control. Autoridad, primeramente quiero introducirles a ustedes la autoridad sobre el maligno, espíritus malignos. La Biblia nos deja saber en Marcos 16 que nos dice que nos da autoridad sobre todo, Lucas 10:9, y en Marcos 16:9 dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Y nos damos cuenta entonces que por nuestra cabeza, la cual es Cristo, nos dice a nosotros que nos dará autoridad, que nos las da a nosotros. No necesitamos como clamar por ella o buscarla, sino que ya la tenemos, porque nos las ha dado. Y tendremos autoridad sobre todo poder, sobre toda autoridad del enemigo, y que en su nombre echaremos fuera demonios. Nuestra autoridad sobre espíritus demoníacos, en el nombre de Jesús, no en títulos. La Biblia nos deja saber que en el nombre de Jesús, porque dijo en mi nombre, a través de rendirnos a Dios en Cristo, puesto esforzado en la fuerza, en la fe y en la obediencia. Santiago nos dice que la orden de esta relación que necesitamos comprender cuando nos dice de esta manera, de que no hay manera de tener autoridad a través de Cristo y estar en oposición a la autoridad de Dios, sino que nos rendimos cuando no entendemos. Él nos da y nos dice esto. Lo primero que haces es resistir. ¿Cuántos saben cuál es resistir? Dice, resistan al diablo. Esta es una acción espiritual de autoridad. No puedes jugar con el pecado y la iniquidad en nuestras vidas o en nuestras acciones y poder resistir al diablo por nuestra autoridad. Solo es en nuestra santidad y justicia que se nos ha dado de Cristo por la autoridad del Padre que podemos resistir al diablo. Y la Escritura va y nos dice de que si hacemos esto en nuestra autoridad, entonces el diablo huirá. De hecho, dice que tiene que huir. No se puede quedar en la presencia de la autoridad que viene en la orden que ha sido puesta ya para nosotros. Cuando usamos aquella autoridad que se nos ha dado a través de Cristo, como Él nuestra cabeza, de los creyentes, vamos a Hebreos 2 y dice así: porque así como los hijos han participado de sangre y carne, también Jesucristo tuvo que participar de lo mismo. Cuando Él participó de lo mismo de nosotros, venció a Satanás. Él echó fuera demonios, sanó al enfermo, levantó al muerto, y nos dice que Él nos ha dado autoridad sobre estas mismas cosas. Y nos dice que el diablo tiene que huir. Jesucristo mismo muestra y nos dice esto, y que por su muerte Él destruyó la obra de Satanás, que tenía poder sobre la muerte. A veces debemos de ejercitar esta autoridad a través del volumen de alzar nuestra voz. Reconozco de que no pueden ser una buena persona en autoridad quedándose en silencio o hablando quedito. Dicen, Satanás, vete, Satanás, vete. Sino yo creo que si decimos, Satanás, sal de aquí, yo tengo la victoria y te resisto por la autoridad que tengo en Cristo Jesús.
Hay tiempos en el que necesitamos levantar nuestra voz más fuerte, más que en la alabanza, de levantar más nuestra voz, más en la oración que lo hemos hecho anteriormente, de venir y glorificar a Dios con gozo en nuestras vidas y decir: yo soy su hijo y Él es nuestro Padre. Y quiero que sepan de que Él nos da honor porque Él lo merece. Porque también Cristo nos hizo que fuésemos hijos del Padre. Gloria a Dios. A veces nos damos cuenta por la palabra de Dios de que Satanás es fuerte. La Biblia dice que es como un león rugiente, pero su autoridad ha sido ya derrotado por Cristo. Así que él puede hacer ruido, pero ya no tiene el poder sobre nosotros. Piensen en esto. Un perro puede ladrar muy fuerte detrás de la cerca, pero cuando abres o cierras la cerca ya no tiene poder. Entonces, ¿cómo es que los creyentes caminan en esta autoridad diariamente? Necesitamos saber nuestra posición y realmente entenderlo. Como Cristo lo hizo, también nosotros en el mundo, por la palabra de Dios. Así como Cristo lo fue, nos damos cuenta de que Él fue tentado en muchas maneras como nosotros, pero nunca pecó. Y cuando Él no pecó, Él estuvo en santidad. Y cuando estás en santidad, el Padre fluye a través de ti. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea Él. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Pónganse de pie, voltéense y saluden al que está al lado de ustedes. Porque está muy caliente aquí, no sé. ¿Están conmigo? ¿Saludaron a alguien? En la mano, escucharon lo que... Esa es mi autoridad. ¿Les gusta mi autoridad? Gloria a Dios. Pueden sentarse. Alabado sea Dios. Conozcan su posición. En Primera de Juan 1 dice que el amor ha sido perfeccionado en nosotros, en esto, de que tengamos sabiduría, porque el amor se perfecciona. Amo, pero no es un amor perfecto. No hace nada de provecho. Tú puedes amar a alguien, pero les dices que los quieres, ¿verdad? O que los amas. Esa es tu autoridad. Esa es tu autoridad. Dices: te amo. Te amo. Lo hablamos y esa es tu autoridad cuando lo hablas, lo dejas saber. Y dice que el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros en esto, de que tengamos sabiduría y autoridad. También en el día de juicio, porque así como Cristo es, también nosotros seremos en este mundo. Yo creo que Cristo tiene autoridad en el trono de Dios. Yo creo que Él intercede por nosotros por causa de su autoridad. Yo creo que Él sabe y conoce que tiene ese derecho y que su propósito ha sido dado por el Padre. Ustedes tienen todo el poder sobre todo dominio, principado. Y la lista sigue. Así que ha sido dado a nosotros. Y Cristo, ¿entienden esto? ¿Siguen esto? Y Cristo también. Así como Cristo, Él también nosotros estamos en el mundo. Pero entendamos que la ignorancia debilita la autoridad. Y la identidad, ahora sí que desata eso. Si tú no sabes quién eres, solo no sabes entonces quién eres. Pero si tú sabes quién eres, entonces puedes desatar esa autoridad que tienes. Puedes tomar más autoridad de lo que se te ha sido designado. La respuesta es no. Encontramos entonces que la ignorancia debilita la autoridad, pero la identidad lo desata. Hay muchas maneras en las que llegamos a la plenitud de nuestra fuerza, de nuestra habilidad y propósito, el cual Dios ha puesto para traer gloria y honor.
a través de la cadena de autoridad que se nos ha dado. En Mateo 4 nos dice: y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Yo veo en la palabra de Dios, cuando la leo, pero ¿cómo es que Jesús venció a Satanás en el desierto? ¿Saben? Sí, lo saben. Él habló la palabra de Dios. Él fue y dijo, como está escrito. Y nos damos cuenta que esto viene a ser un entrenamiento de conocimiento a nosotros para comprender de que nosotros a veces tomamos tiempo en las áreas en las que estamos enfrentando o yendo en nuestro propósito en la vida, que nos damos cuenta que podemos vencerlo e ir a la palabra de Dios, porque es lo que Jesucristo hizo. Y cuando Él venció, Él tuvo la victoria porque Él habló con autoridad de acuerdo a la palabra de Dios. Y Jesús dijo que está escrito. Escrito está. Cuando vino en contra de su problema, dijo, está escrito, o escrito está, que debemos de vivir de todo lo que procede de la boca de Dios, no solamente de pan. Jesús venció a Satanás de esta manera. Declaró y oró, y hagamos esto con nuestra autoridad. En Mateo 18, me gusta esta escritura que dice, y sé que a ustedes les gustará también. Dice de esta manera, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A veces vamos a orar y solo como que murmuramos y decimos muchas cosas. Nuestra mente, nuestro espíritu realmente no está ahí enfocado. Solo estamos siendo religiosos, solo diciendo, bueno, quiero orar hoy para sentirme bien. Por ejemplo, hoy esta tarde a las 6 tendremos oración. Estén seguros de que se unen con todos. Oren en sus casas a las 6 a 7. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? ¿Cuántos de ustedes les está gustando? Porque es importante que lo hagamos, porque vamos a ir a mejores lugares que de lo que estamos ahora. Necesitamos ir a esos lugares donde Dios nos tiene ya preparados. Así que la oración cambia cosas. Es nuestra comunicación en lo que el cielo ya ha sido declarado ahora sí que poseemos las cosas espirituales. Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No sé ustedes, pero yo creo en la palabra de Dios. No creo que tenemos la palabra de Dios para que esté aislada, no. Sino que tenemos la palabra de Dios con su mente para tener propósito nosotros. Y Él lo puso para que tú y yo vivamos en ese estándar, en el que podamos nosotros atar las cosas y desatarlas por la autoridad por la cual hemos hablado. Y ahora les digo esto, ustedes tal vez no llegan ahí el día de hoy, y tal vez no llegan ahí el día de mañana, porque es como cualquier cosa, necesitas crecer hasta llegar ahí. Que es como una planta que se plantó en la tierra. No creces el mismo día que fuiste plantado, no. Y cuando tú obtienes conocimiento de quién tú eres, no vas a crecer luego el día de hoy o mañana para poder hablar en el contexto de lo que he predicado el día de hoy, y esto va a suceder a ti. Pero si tú crees, y yo creo también en este hecho que dice la palabra de Dios, de que si tú tienes autoridad, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ahora, lo que tú desates, esto vendrá a ser la voluntad del cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Saben algo? No dice lo que se desató ahora será desatado en la tierra. No. Cuando Jacob vio aquel sueño que Dios le dio con aquella escalera que subía al cielo, no dice que los ángeles descendían del cielo, de la escalera. Dice que los ángeles
ascendían al cielo. ¿Entienden? Así que, si tú quieres que las cosas sean diferentes, no esperes en Dios. Toma tu autoridad y aprende a cómo operar en ella, aprende cómo orar, a tener una mente espiritual de acuerdo a esto, y hazlo diario, no importa qué esté pasando en tu día de hoy. No vivas en silencio. Toma tu control del día de hoy, porque te pondrá en esa posición, en tu crecer, a través de la autoridad y llegar a la madurez que necesitas. En el cual un día dirás, yo ato esto, y el cielo dirá también, sate aquí. Un día será, yo desato esto, y el cielo dirá, oh, muy bien, aquí también se desatará. Esta es la gloria de Dios, ¿no crees? Y se me va el tiempo, necesito culminar, pero habrá un tiempo en la eternidad, y no sé si tal vez predicaré en la eternidad, ¿verdad? Pero sé que no se me acabará el tiempo en la eternidad. En Proverbios 28:1 dice, huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Proverbios 28:1. Compromiso. El compromiso debilita la autoridad. La obediencia lo fortalece, y Jesucristo hizo de él no reputación. Entonces nuestra autoridad no es para exaltarnos a nosotros mismos, así que nos damos cuenta. Y yo conozco a muchas personas que no entienden esta escritura porque sobrepasan el propósito verdadero, pero tú y yo entendemos lo que dice: que esta mente esté en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. Entonces Jesús en su mente no se exaltó a sí mismo, sino que vino a ser un siervo humilde. Y esa es la mentalidad que debemos de tener. En Filipenses 2, 5, 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que también fueron formados en esa forma? Dice, no estimó el ser igual a Dios. Ese es el tipo de mente que debemos de tener si vas a caminar en autoridad. Necesitas tener la autoridad, porque estoy hablando de acuerdo a lo que Dios quiere que yo hable. Y no le estoy robando nada de Él, porque Él quiere que yo lo haga. Y también fue esto en la mente de Cristo, de que esta mente o este sentir que estuvo en Cristo esté en nosotros también. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Porque cuando tú llegas a la madurez, te diré esto, tú vas a poder hablar, desatar las cosas y atarlas. Tú vas a caminar como si estuvieras en la sombra de Dios. Vas a sentir aquella unción como un querubín ungido por causa del Espíritu de Dios que está en ti, cómo trabaja en ti con fuerza y poder, como lo hizo en Cristo Jesús. Porque podemos hacer lo que Él hizo, porque incluso Él nos los dijo. Él dijo, yo voy al Padre, pero estas cosas que yo hago, ustedes la harán. Y aún más grandes, dijo. Y este es un compromiso que nos dio. ¿Me escuchan? Esta es una puerta abierta para nosotros. Es exactamente lo que hizo y nos dio autoridad sobre estas cosas. Porque dijo, estas cosas que yo hago, ustedes las podrán hacer y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y ahora se los deja a ustedes. No se queden en silencio, no se sienten nada más al lado, sino que involúcrense con la autoridad que les doy para demostrar la gloria del Padre que trabajará en ustedes, porque se han comprometido ustedes mismos a ser siervos humildes. Tantos milagros que Jesucristo hizo. Y Jesús le diría y les decía, no vayan y les digan, sino que disfruta lo que ha pasado en tu vida. ¿Sabes por qué Él hacía esto? Por la carne. Él sabía su propósito, Él sabía para qué Él había venido, pero no podía pecar.
no podía ir más allá de la autoridad del Padre, sino que él tuvo que caminar en el linaje o en la autoridad que se le fue dado a él por el Padre. Por eso que cuando vemos en la palabra de Dios todas las grandes cosas que pasaron, la carne le gusta ser exaltada, la carne le gusta tenerla a un lugar aquí donde se siente bien, donde dicen, oh, tú eres grandioso, no hay nadie como tú. Pero Jesús dijo, y encontramos que viene en la palabra de Dios, que les decía, ve y no le digas a nadie lo que ha pasado. Solo fue porque él decía, él que era fiel solo a su Padre. Así que esta mente está en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. Nuestra autoridad no es para controlar a los demás. Nuestra autoridad no es para actuar independientemente fuera de Cristo, sino nuestra autoridad es para glorificar el propósito de Dios. A través de nuestra autoridad debemos de caminar a trabajar con Cristo para glorificar el propósito de Dios. ¿Entienden lo que pasa aquí? Yo no soy nadie, pero mi cabeza es el que me ha dado todo esto, y Él sabe cómo sacarme de aquí. Pero el poder verdadero de todo está en mi Dios. Pónganse de pie, por favor. No he terminado, pero se me ha acabado el tiempo y respeto eso. Porque si Dios quisiera que yo predicara más fuerte, haría que ahora sí